Basta, soy horrible para las intros. 2 años en este podcast y yo sigo sin saber hacer intros. Por lo menos te animás y no sos como yo. Bueno. Palo ya sí. Ya pasa. Vos lo tendrías que haber dicho, ¿entendés? No. ¿Y por qué tu amiga te daría palo? No, porque está nada. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de este hermoso podcast. Bienvenidos a The Gesell Club Podcast. Yo soy Ángel. Yo soy Vale. Yo soy Marti. Y juntas somos The Gesell Club Podcast. Lo volví a repetir, como por si no se dieron cuenta por el título y por el nombre. Pero bueno, nada, bienvenidos. Hace un mes no nos vemos. ¡Qué tiempo! Muchísimo tiempo. Pero bueno, no sé qué decir. Yo quiero decir algo, problemas técnicos. Tené cuidado con la silla, ¿está? No hagas eso. Precisamente. Porque están medias mal. Ok. Y yo temo. Ok. ¿Está? Bueno, en el episodio de hoy estamos en una biblioteca. Correcto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, o sea, interpreto como que me estás pasando la posta porque además me miraste con una cara que... Es que yo siento que vos sos mucho mejor que yo a introducir temas. Si es un tema tipo más tranqui, no tengo problema, pero este es especial. Ok, muy bien. Bueno, este episodio va para el mes de septiembre. Feliz septiembre para todos. Espero que estén pasando muy bien. Quizás ya estamos en primavera. En primavera, es O cierto, estamos por estar. el 22 de septiembre, ¿no Sí. es? No sé. Calorcito. Y el episodio de hoy es un tema que seguramente ya lo vieron en el título, pero es un tema que no es para tomárselo a la ligera y no es un episodio en el que nosotras vamos a estar haciendo como cual pastor predica, palabra, palabra, palabra. Este es un tema que hay que tomarlo con respeto y con cuidado, precisamente porque el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Desde el 2003 que la ONU propuso este día para conmemorarlo. Y no sé, o sea, lo hemos hablado antes, es un tema que no se habla mucho en las iglesias. No estoy muy segura del por qué en realidad, pero yo lo siento muy tabú. Y hay muchas, además es justamente un tema que quizás para nosotros los cristianos que es como que decimos, bueno, la eternidad, ¿no? El concepto de eternidad nos genera muchas preguntas que sinceramente no tenemos mucha respuesta, entonces solemos a los temas que no tenemos respuesta evitarlos. Cuando en realidad no tendría que ser el caso, si no tenemos respuestas, convivamos con el saber que hay algunas cosas que no sabemos, pero que no sepamos la respuesta no quiere decir que no exista. Y eso está cada vez aumentando más precisamente el suicidio. Entonces es como importante tomarnos como el tiempo de charlarlo y de ponerle como un foco y capaz que en una de esas, porque es un tema difícil, capaz que como que nos resbalamos un poquitito y es como, uy, la mesa se nos cae, nos resbalamos un poquitito y capaz que decimos algo que ustedes dicen, pero bueno, tengámonos paciencia a todos y tratémonos con amor. Si quieren, vayan a ver el episodio de amar a nuestros enemigos. Sí. Pasa que no sabía qué decir. Sí. No, eso, onda, enfatizando lo que decía Marti, que a mí me pareció re loco, porque por más reflexión personal o pensamiento que yo le ponga, muchas veces onda, busco a ver qué onda la gente que ha hablado y que todo ese tipo de cosas. Y me llamó mucho la atención que todo lo que se habla con respecto a este tema, lo hacen desde una postura que obviamente que está bien, porque para eso están los profesionales, pero lo hacen o psicólogos, pero no mucho como algo que está pasando en las iglesias. A ver, la iglesia está llena de humanos como nosotros, y nosotros sentimos, pensamos y va más allá de tu relación con Dios quizá, y de cuán hijo de Dios seas, sino porque es algo que mismo la Biblia está en pila de ocasiones, y por algo también está dejado en la Biblia, yo creo, para que
que sea algo que si está en la Biblia y si lo de la Biblia tipo nos ayuda ya sea para seguir adelante, es la palabra de Dios escrita, inspirada por Dios, bla, 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 todo eso, como que para mí por algo se deja ahí, para que se vea que es algo que pasa y que no se tiene que dejar a un lado, porque el mismo, un caso que capaz que ya me adelanto, pero el caso de Elías, que es algo que pasa de que él era, no sé, pidió que llueva y llovió, y después él mismo le estaba pidiendo a Dios que le quite la vida. Me parece una locura de que esté toda esa historia, porque yo creo que como cristianos muchas veces nos pasa de que si sentimos eso, nos sentimos mal y nos apagamos y no lo decimos por ese miedo a o ser juzgados o que nos manden directamente a rezar, bueno, a orar o ayunar o directamente que una respuesta sea desde un juzgar y no desde un acompañamiento. Entonces, me parece re importante hablarlo, como decía Marti, desde esta postura de, bueno, más de acompañamiento, por así decirlo, o de lo que nos parece, nos podemos equivocar, pero sí, hablarlo, porque es un tema que está presente en la sociedad de hoy en día. Es importante quizás decir primeramente que el suicidio es algo que es muy latente en estas últimas generaciones, siempre lo fue, digo, pero una estadística dice que el suicidio es la tercera causa de muerte de personas de un rango etario entre los 15 y los 29 años, justamente nuestro público principal del podcast. Entonces, es como, y no me parece coincidencia, ¿no? Es como estamos nosotras actualmente en ese rango de edad. A los hombres suelen cometer mucho más que las mujeres. Si escuchan ruidos de fondo, yo, por ejemplo, me estoy volviendo loca, pero ignórenlos porque me desconcentran. Eso, el hablar de esto precisamente a nuestro grupo etario y el ponerle un foco es reducir su estigma, como vos estabas diciendo, el ponerle una luz, es reducir el estigma y es traer conciencia a un problema que es real y que es prevenible. O sea, se puede prevenir el suicidio. No es algo que, la persona ya lo decidió, punto final. Se puede prevenir, hay señales, después vamos a estar hablando de eso. Y además de un problema real, es una solución que como sociedad nos la hemos inventado como eso, como solución. Y el enemigo ha jugado un papel grandísimo en eso también, en susurrarnos al oído que no hay mayor solución a este problema que no sea eso. Y una vez que ese pensamiento te entra, es muy, muy difícil sacártelo. Entonces, cuanto más uno lo habla, menos pesa quizás ese susurro de decir, pero esta capaz que es una solución. Porque cuando vos más aprendés, menos miedo le tenés. Y precisamente la razón más grande de suicidio, no sé si la razón, pero la motivación quizás más grande es el miedo, es la vergüenza, es la desesperación, el decir, el rendirse, el verdaderamente rendirse. Como vos decías, Vale, hay varios ejemplos en la Biblia acerca de suicidios. Tengo 4 para nombrarles. Hay muchos más, pero justamente hay 4. El que vos habías nombrado, Elías. Elías literalmente le dijo al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. Y nos estábamos riendo hace un rato porque Elías, le dijo, Señor, mátame. Y un ángel vino y le dijo, toma, dormí una siestita. Come. Se despertó, come, dale. Es como que uno pensaría que bajaría un ángel y diría, pero tú, Elías, ¿qué tienes? No sé cuánto. Y fue tipo, no, dale, dormite una siestita. Y se despertó un sanguchito, ¿entendés?
es como, no, me mata eso. Yo no sé ustedes, pero a mí, o sea, creo que uno espera que Elías pidió eso y fue, no, bajó un fuego del cielo para decirle ¡no! ¿Entendés? Pero fue re humana la respuesta. Fue re humana, o sea, fue re bajada a tierra. Comé, dormí. Y algo para tener en cuenta. Después de que comió y durmió, se le dio una nueva tarea. Se le dio como una nueva comisión a él. Ok, descansaste, comiste, recargaste fuerzas, ahora necesito que vaya para allá. O sea, ¿no les vuela la cabeza eso? Es una locura. ¿Soy yo la única que está como volada de la cabeza? Te juro, o sea, yo esperaría otra cosa completamente diferente. Pero qué poderoso. Ay, te juro, wow. Me parece súper poderoso que una persona se quería matar. O sea, le estaba rogando al Señor, sacame de esta tierra, de este plano de existencia. Y fue acercarse a Él no con una palabra de fuego, un arcoíris. No. Fue algo superhumano de satisfacer su necesidad. O sea, el ángel fue, enviado por Dios claramente, fue a satisfacer la necesidad que tenía Elías, a satisfacer su cansancio por no tener otra alternativa, a su cuerpo, porque en realidad venía de una escapatoria de hace mucho tiempo además. Entonces era como, wow. Y después de poder como que se sintiera mejor, bueno, ahora necesito que vayas para allá. O sea, ¿qué hubiera pasado si el Señor le hubiera dicho, bueno, dale, no pasa nada, venite por acá arriba, te estamos esperando? ¿Me entendés? O sea, fue a su necesidad, bajó con él a su lugar oscuro, que eso es hermoso, que eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, no ir con la persona que se quiere quitar la vida y decirle, ay, papito, no, la vida no es acá, claro, no es así la vida, no, porque no sé cuánto, y pensar los demás. ¿Y qué van a pasar con los demás? Es bajar al cuarto oscuro, donde está, es adentrarse y no... Me acuerdo que una persona hablaba de que tenía un familiar con depresión y esa persona se quería quitar la vida. Entonces todos los días iba y le abría las cortinas así. No, porque el sol te va a hacer bien, el sol te va a hacer bien porque tenés que... Y lo forzaba a esta persona a estar como en esta habitación toda. Y esa persona decía, quiero estar en mi cuarto oscuro. Y un día no supo qué otra cosa hacer que acercarse al cuarto y con las persianas cerradas y todo oscuro como estaba esa persona, acostarse al lado. Y la persona que estaba con depresión le dijo, el día que más me ayudaste fue el día que te acostaste al lado mío y te adentraste en mi oscuridad. Entonces el ángel, lejos de decirle, párate, ¿qué estás haciendo? Deja de decir eso. Se adentró en su cuarto oscuro, acompañó, estuvo en su necesidad y después le dio una comisión más. O sea, no con la necesidad de cansarlo. Ahora que estás bien, dale que seguís. No, sino fue, si tú no estabas bien, esta comisión, esta cosa tan importante no se iba a poder hacer. O sea, el ir a tal lugar... Entonces, para mí esto, yo tengo muchos más, no sé si ni siquiera leerlos, pero todo esto ya para mí es... Yo me deleito en esta historia. Aparte que dejó registro de una solución, como decías, humana. O sea, parece joda, pero eso creo que es muchísimo mejor que capaz que en algunos casos muchísima terapia. Capaz que lo único que necesitabas, o terapia o no, sino... Yo qué sé, pasa mucho en la iglesia específicamente, que es como se le atribuye la depresión o el sentirse mal a un pecado, o como decías, tipo una puerta abierta, o ¿qué no hiciste? ¿Qué? ¿No diezmaste? Como que se le atribuye a otra cosa, cuando a veces es algo tan simple. O sea, creo que a veces los cristianos tendemos a sobreespiritualizar las cosas, cuando quizás es simplemente descansar. Capaz que... O sea, te sentás y te pones a pensar en cómo estás y capaz que hace mucho no te sentás a descansar, no te sentás a comer una buena comida. O quizás tipo esa comida y ese descanso puede ser con otras personas. Pero nada, creo que nuestro error también como iglesia muchas veces es eso, como que sobreespiritualizar la condición cuando se puede tratar perfectamente de manera práctica. Sí, yo me pongo a pensar que nosotros, somos personas que somos espíritu, mente y físico. Entonces, cada parte tiene que ser cuidada y tratada bien. Y obviamente que está todo lo espiritual y todo eso, pero yo siento que en la parte mente
de la forma que le responde el ángel, yo creo que, ahora estaba pensando, puede salir mal lo que voy a decir, pero estaba pensando que es una locura, porque ¿qué pasa? Cuando uno está así, se siente mal o lo que sea, como que ya la sinapsis que está haciendo nuestro cerebro está, onda, es la verdad que tenemos en el cerebro y punto. Entonces muchas veces para pararlo no es fácil el ir y el decirle a la persona, no pienses así, va a estar todo bien, porque es algo que ya está automatizado en la mente. Entonces muchas veces para parar un poco con esa repetición de pensamientos y ese tipo de emociones es a través de una acción o una demanda específica. Y me parece curioso y re loco que en este caso alguien que estaba pensando eso no fue como que se lo mandó a... Anda a ver lo que estás pensando, a ver, onda, ¿estás en cualquiera? No, le mandó una orden específica, como decíamos. Entonces, es para como que el cerebro reciba un estímulo nuevo para ir, ok, me enfoco en esto, duermo, ok, ¿cómo? Bueno, ahora esto. Entonces como que yo creo que además del cuidado del espíritu, ahí hay un cuidado de mente que es importante tenerlo presente incluso hoy en día. ¿Entendés? Que si ves a alguien así, obviamente que, como decía Marty, esa persona, el tener a alguien acostado a su lado fue lo suficiente. Es algo más práctico a veces. Ese tipo de acciones que ayudan a que la persona deje un poquito de pensar en ese tipo de pensamientos que están carcomiéndole el cerebro. No sé si se entendió el punto. Se entendió. Creo que si alguna vez tuviste un pensamiento así, o si actualmente estás teniendo un pensamiento así, o si conoces a alguien, creo que cuando uno está en un punto tan bajo en el que ya no, verdaderamente no te importa nada, no te importa qué va a pasar después. Es horrible decirlo, pero no te importa mucho, bueno, qué va a pasar cuando yo no esté, qué va a pasar con las personas que se queden acá, ellos se manejarán, seguramente está mejor sin mí porque ya les estoy haciendo una carga. Uno no le importa cómo se ve, ni bañarse, ni peinarse, ni arreglarse. Y creo que frustra mucho el interiormente decir yo quiero salir de esto, pero no saber cómo. Y la falta de herramientas que capaz que tu cerebro sabe qué hacer, pero no podés por alguna razón hacerlo. Es como si estuvieras congelado, no sabés lo que tenés que hacer, pero no podés. O sea, no, solamente no podés. Y se te presentan oportunidades y vos decís, esto hubiera sido una buena oportunidad para hablar lo que me está pasando, y la dejas pasar y peor te sentís. Pero creo que la mayor herramienta que podemos tener es el ser vulnerables. Es un superpoder, verdaderamente. Es un superpoder en general, pero más todavía con esto. La vulnerabilidad y el hablar lo que nos pasa nos abre puertas. Y hablar con la persona correcta, porque también hay personas que la verdad que nos hacen la vida más complicada todavía, pero bueno. Amar al enemigo, amar al prójimo. Aunque no lo soportes. Aunque no lo soportes. Hablar con la persona correcta, lejos de poner como vergüenza a nosotros mismos y decir, ay no, qué vergüenza esta persona, más dentro de la iglesia, ¿no? Lejos de poner como un foco en decir yo estoy mal, yo estoy eso, es como una lanza, ¿viste? Cuando me hace acordar tipo Titanic, el coso de madera en el que se puso Rose, es eso, ¿entendés? Seguís estando dentro de un océano congelado, te acabas de caer porque el barco se estrelló con un iceberg, pero tenés una puertita de madera que te está sosteniendo. Y esa puertita de madera yo la considero como la vulnerabilidad y el hablar con el otro. Aunque sea miren que yo sé que es muy difícil y ponerlo en palabras siquiera, porque muchas veces decir, no sé qué siento. Me encantaría poder decirte, no, mira, a mí me pasó tal cosa, entonces por eso no sé qué siento, pero yo te digo, yo ya no quiero vivir más así y ya no encuentro otra solución y yo te digo que planeo hacer esto y esto y esto. No tenés ni idea a veces el por qué o sí o lo que sea, pero el hablarlo
es esa madera en el medio de un agua congelada. Vas a seguir congelado hasta que puedas como volver a un estado como sano, vamos a decir, en el que veas la realidad con otros ojos. Vas a vivir en un lago, con un océano congelado. Pero tenés y Rose sobrevivió. Rose sobrevivió. Tremenda. Tenía un chifle y decía... Y venía está bueno, está bien en Titanic. Pero es importante eso, saber que la vulnerabilidad y el hablarlo es tu superpoder. Si no sabes por dónde arrancar, porque la verdad, no quiero salir de mi cuarto, no quiero hacer actividades, no quiero estudiar, no quiero verme conmigo, no sabes qué hacer con nada más, bueno, enfócate en una tarea al día de hoy. Enfócate en una. Yo sé que en tu mente vos tenés 10.000 cosas que querés cambiar y 10.000 situaciones en las que decís, eso yo debería cambiarlo para salir de este lugar. Es mucho si tú te pones a pensar en todas las cosas que tenés que hacer para salir del lugar. Entonces, enfócate solo en una. Y que esa sea necesito hablarlo con alguien. Pedirle a Dios, necesito ponerme a la persona correcta para saber con quién hablarlo. Un líder, un familiar, un amigo, un profesor, no sé. Pero como prioridad y como número 1, hablarlo. Porque sí siento que es el primer paso y son muchos los pasos después, pero es el primer paso. Onda, sí, también como herramienta va de la mano. A ver, vos con quién lo vas a hablar con alguien. Entonces, para todos nosotros yo creo que está bueno ser conscientes de que podemos ser ese pedacito de madera hacia esa persona. Entonces yo creo que es importante destacar que sea quien sea que venga a vos con situaciones así, el no caer en una postura de ser bobos y empezar a señalar o juzgar a la persona, sino de escuchar y de estar con los ojos abiertos a nuestro entorno para poder ser esa herramienta. Porque, yo creo que la persona muchas veces llega a ese acto porque no encuentra ese tipo de herramienta a su alrededor, ya sea desde la vulnerabilidad o eso, pero también no encuentra un otro dispuesto a escuchar o siendo intencional hacia con él porque vio algo en esa persona que andaba o medio pachucho o con determinados síntomas, por así decirlo, determinadas conductas que le llamaban la atención. Y capaz que vio a ese alguien, pero lo dio por sentado. Entonces, seamos conscientes también todos que podemos ser esa herramienta para que esa persona aborte misión. No sé cómo decirlo con otras palabras. Sí, creo que como persona que tuvo que ser acompañada, creo que este año todos los años hay un momento pico profundo, pero me acuerdo muy bien este año cuando vine con ustedes a decirles cómo me sentía. Fueron dos cosas, como que dos grandes factores. Uno fue que no quería contarles, o sea, ustedes, justo, gracias a Dios, yo tengo un grupo de amigas muy bueno, dos de ustedes, o sea, ustedes son dos. ¡Uah! Dos de ustedes. Por un momento me empecé a ofender, ¿viste? O sea, la situación se la conté a unas amigas, dos de ellas fueron ustedes. Y me costó mucho esta vez hablar de cómo me sentía. Yo siento que del grupo como que siempre me saco como camiseta de que soy la que habla más cómo se siente, pero esta vez no quería contárselos, no quería, pero a nadie. Y mi justificación para no contarlo es que es la cuarta, quinta vez que vengo con el mismo relato, porque aparte es eso, siempre era el mismo relato, no sé por qué, no sé cómo, pero me siento así. Y yo literal me puse a contar, desde que somos amigas, o sea, más o menos desde que empezamos el podcast, ¿cuántas veces vine con esta situación? Como 5, yo dije, está listo, la quinta la vencida, y está bien sentada, Ángela, ya está, ponete las pilas. Una parte de mí tenía miedo a eso, y la otra parte también estaba muy cansada yo misma estaba cansada de presentar la misma situación, como
El agobio era de, ay Dios, o sea, ya está, quiero salir de esto. Pero gracias a Dios tengo amigas, acá hay 2 de ellas, ahora sí lo dije bien, que entraron al pozo conmigo, que no fue esa señalización que yo estaba esperando, ese dedo juzgador, sino que fue un proceso de, ok, te tenemos paciencia. Yo creo que lo que pasa muchas veces es que nosotros mismos no nos tenemos paciencia, entonces como proyectamos, creemos que el otro tampoco nos va a tener paciencia, pero también creo que si Dios te puso a esas personas al lado es porque van a tenerte la paciencia que necesitas, que la paciencia que vos no tenés contigo mismo. Entonces, nada, creo que si bien ser vulnerable es re difícil, ya sea porque nunca fuiste vulnerable antes y te cuesta abrirte, o ya sea porque es como la 5ª vez que tenés que ser vulnerable y estás cansado, algo que puedo decir que es real es que cuando en la Biblia dice, mientras Callé mis huesos envejecieron. ahí va, mientras callé mis huesos envejecieran, es real. Les puedo decir que después de que lo hablé con ustedes, me sentí muchísimo mejor. El problema no se solucionó, pero seguí allá en el fondo del océano, pero por lo menos no me sentía tan cargada, tan muerta como antes. Entonces nada, o sea, verdaderamente yo sé que es difícil, las 3 sabemos que es súper difícil abrir la boca y contar lo que está pasando. Quizás mirás a tu alrededor y decís, no tengo a nadie para hacerlo. Estamos nosotras, o sea, está nuestro Instagram si lo necesitas. Y también está Dios, o sea, está sentado a los pies de la cama esperando que le hables, escuchándote llorar, abrazándote cuando lo haces. Y nada, eso creo que es muy importante poder hablarlo. O sea, es clave para empezar de a poquito a subir y salir de ese pozo. Quiero hablar de algo y es de la otra cara de la moneda, que es la persona que se queda acá en el mundo una vez alguien cercano toma esta decisión o intenta, porque creo que si una persona cerca tuyo lo intenta, a veces es como que todavía, no sé si capaz que estoy diciendo algo, no sé, que nada que ver, pero es el vivir viendo a la persona que lo intentó, esperando el momento en el que, viste, y si lo va a volver a intentar. En lo personal me gustaría contar que me genera mucha ansiedad contar esto, siempre lo hizo, que yo tuve una persona muy cercana a mí que tuvo un intento de suicidio y me traumé. Yo no suelo tener ataques de pánico, gracias a Dios, hace muchos años, pero si se toca este tema, es como un trigger para mí, ataque de pánico, al toque. Entonces estoy como que intentando mantenerme muy como grounded, como, ¿no? Cosa de... Serena. ¿No? Porque es muy difícil y poco se habla de lo horrible que es estar del otro lado y la culpa que se siente. El estar constantemente pensando si yo hubiera hecho algo diferente, si yo hubiera prestado más atención, si yo hubiera dicho esto, si yo no hubiera dicho esto. El miedo, como decía, el terror, si la persona lo intentó y al final no lo logró. El miedo constante después de decir qué pasa si hoy es el día en el que lo voy a intentar, porque antes no vi las señales, entonces capaz que ahora tampoco las voy a volver a ver. Es una culpa y un miedo que no creo que nunca, no lo tengo manera de compararlo con otra cosa. Y han pasado muchos años ya y yo sé que es un tema que ya fue retratado con Dios y que Él manejó y moldeó mucho en mi corazón. Y entonces, hoy puedo estar hablando de esto bien. Me genera ansiedad, sí, obvio, pero estoy hablando bien. O sea, en otro momento de mi vida yo no podría, o sea, el tema salía, no, chicas, este tema, no. Entonces es importante para mí porque me imagino a mí más chiquita, me hubiera encantado que alguien me dijera que vos tampoco estás sola, persona que está acompañando a
a la persona que se quiere quitar la vida. No está sola tampoco. Porque también se siente muy solo, ¿no? Es como ponerse en los brazos de uno la vida de la otra persona. Es cargar con la vida del otro. Y creo que es importante que también escuches, si hay alguna Martina por allá, ¿no? Que también lo necesite escuchar, que no es tu responsabilidad que la persona se mantenga con vida o no. Es un montón capaz, porque capaz que es una persona muy cercana y vos lo tomás como responsabilidad tuya. Pero no es tu responsabilidad. Tu única responsabilidad es acompañar. Pero nosotros como personas, si nos ponemos y nos adjudicamos la presión o como la carga de decir tu vida depende de mí, en el momento que ella pierda la vida, a mí me va a destruir por completo. Porque yo era la responsable de que ella estuviera con vida. Entonces, si se me escapó, ahora es mi culpa. Entonces, es importante entender de que no es tu responsabilidad que la persona se mantenga con vida. Tu responsabilidad es acompañar, es estar y buscar juntos otra ayuda. Si yo sé que Vale está luchando con esto, yo no voy y le digo a Vale, vos contame todo a mí. Todo lo que vos sientas, contámelo a mí. Y vos, dale, todo, no sé, y voy a estar contigo. Buenísimo, sí, Vale, contame todo lo que sea. Pero esto no puede quedar acá tampoco. O sea, busquemos ayuda con un psicólogo. Yo te lo busco, yo te ayudo. Yo voy, te busco ayuda con un psicólogo, yo voy, te busco ayuda con tal cosa, yo te paso números para hablar, yo no sé qué. Pero el adjudicarlo todo a una sola persona, miren que es muy complicado. Es complicado para la persona que lo está viviendo porque se siente culpable y es complicado para la persona que acompaña porque no podemos con todo. Es una situación muy difícil, de verdad. Entonces, es como que casi que se lo debo a esa Martina de decir, no es tu responsabilidad. Esa culpa que se siente es necesaria entregarle a los pies del Señor las veces que sean necesarias. Yo ya me cansé de las veces en las que le dije, Dios, esta ansiedad y este pánico que yo siento, porque esto vuelve a pasar, yo te lo tengo que entregar. Me cansé, perdí la cuenta. Pero va a haber un día en el que ya no te vas a dar cuenta que ya no vas a estar llevando los pies de la cruz porque ya lo entregaste toda esa carga. Y cuesta y es difícil, pero es muy necesario correr a los pies del Señor porque no estamos preparados nosotros para cargar con eso. Quien carga con nuestra vida y quien carga con ese sufrimiento es el Señor. Él nos invita y nos dice, tráeme tus cargas que son muy pesadas de llevar y yo te doy las mías porque por el contrario las mías son mucho más livianas de llevar. Entonces yo te entrego mi yugo, vos dame el tuyo, lo que vos te pesa y yo lo llevo y yo te acompaño y yo lo cargo conmigo. Entonces, a la persona le decimos, la persona que está luchando con esto, anda, entrega tus cargas. Y la persona que acompaña también, anda y entregalas. Es muy difícil. Y más aún cuando la persona lo intentó y lo logró. Y se quitó la vida. Y vos seguís acá diciendo que hubiera pasado sí. Porque ahora no solamente estás con la culpa, sino que estás con un duelo de la vida de la persona. Eso, creo que no se habla del suicidio mucho dentro de las iglesias, menos se habla todavía de la persona que está ahí. Y nada, no sé si alguien tiene... Sobre eso no. Justito y al pie. Bien. Apruebo. Me gustaría decir no sé si quieren ir cerrando o si tienen más cosas para decir. No sé si ustedes quieren decir, tipo, qué cosas uno puede ver en el otro o no es necesario. Me adapto a ustedes. Onda, Sí, a ver, contalas. ¿las cuento? Contalas. Bueno, gracias por preguntar. Bueno, yo una vez tuve una charla de esto y de prevención sobre el suicidio y decían que hay un mito muy, muy particular que es que el suicidio son sin advertencia previa. Y si bien muchas veces es verdad que no lo vemos porque, bueno, como decía Marti, es acompañar, pero no es, cada uno tiene también sus cosas, ¿no? Había una serie de cosas, de como cosas a ver en el otro, que pueden ser indicios de que esa persona está en un estado de depresión y que puede suicidarse.
Y esas posibles causas son que ahí tiene cambios en los hábitos de dormir y de comer, están más retraídas de sus amistades, pueden en algunos casos consumir determinadas sustancias como drogas y eso. Hay un cambio en su personalidad también. Viene acompañado también de dolores físicos, como que se queja de, ay, me duele esto, lo otro. También puede estar con ganas de dormir todo el día o literalmente duerme todo el día. Y también está tipo, su mente es pensamiento negativo casi todo el tiempo, por no decir todo el tiempo. No quiere decir que es, bueno, check, 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 y vas a hacer esto. Pero dentro de ese acompañamiento que podemos dar es el ver al otro y prestar atención a esas cositas si vemos en alguien y pedirle a Dios la sabiduría para cómo acompañar, rindiendo sí esa carga a Dios, pero también acompañar sin invadir el espacio de la persona. En esta charla también que tuve se decía como que muchas veces alguien que está en depresión, vos le decís, che, hacemos esto, y dicen, no tengo ganas, paso. Che, ¿querés unas pizzas y voy a tu casa? No, ni idea. Y esta persona decía como, bueno, busca la forma de ir, sí, porque no es que esa persona no quiera, es la depresión que está hablando más fuerte que esa persona. Entonces, el buscar la forma para acompañar y estar, volvemos al ejemplo que puso Marti al principio, esa persona que se acostó simplemente al lado de su amiga o de no me acuerdo qué era. Y eso fue el mostrarse ahí, el saber que, che, mi mente me está diciendo esto, pero sin embargo hay alguien acá al lado mío. Entonces nada, eso, como que estas pequeñas cosas, que son grandes en realidad, está bueno verlas de alguna forma y no darlas por sentada, de que bueno, es un mal día nomás. Si es algo repetitivo, está bueno tenerlo en consideración. Cierro. Fue re bueno. Me gustaría decir algo que escribí, no lo voy a leer así tal cual como tal, así escuelita, pero si ven que estoy mirando para acá abajo es porque quiero asegurarme de decir todo. Como dijimos, el enfoque de este episodio es quitar el estigma y poner un foco en las cosas que verdaderamente importan, como esto, que es algo real, que es algo que está pasando cada vez más, que está pasando cada vez más en jóvenes y que pasa dentro de la iglesia. Entonces me gustaría decirle a las personas que están escuchando que si alguna vez estuviste como tentado a cometer un suicidio, que recordá que hay una salida, que no estás solo, que Dios no te abandonó y que sanar es posible, aunque cuando estás ahí sentís de que no hay mucha solución y que la única solución es hacer esto porque querés apagar el ruido, apagar el sonido de acá. Sanar es posible y a Dios no le asusta ese ruido, a Dios no le asusta ese desorden de pensamiento, a Dios no le asusta tu dolor y que Él primeramente quiere acompañarte en ese lugar porque Él se encuentra contigo. O sea, es algo hermoso de pensar. Él se encuentra, Él va en busca, Él está esperando. Él deja las 99 y te va a buscar en donde te encuentres. Capaz que vos como oveja estás ahí media embarrada en el medio del bosque. Bueno, Él como pastor va a buscar a esa oveja y la saca así con barro. O capaz que estás allá en el monte Everest, ¿a dónde se fue a meter? Bueno, vamos. Y deja a todas las demás para irte a buscar a vos donde estás. Entonces es difícil de acompañar, pero también es difícil dejarse acompañar y en este caso dejarse encontrar. Entonces déjate encontrar por el Señor, déjate ser llamado por esa voz de pastor que solamente una oveja reconoce. Déjate acompañar también por las personas que están alrededor, aunque sea muy difícil y aunque te sientas como una carga. Saca el estigma de la ayuda profesional, de que hay cosas que hay medicación, hay terapias que nos pueden ayudar a nosotros, como cuando te rompes la pierna y tenés que ir al doctor y tenés que hacer terapia porque, bueno, tenés que volver a aprender a caminar.
bueno, busquemos terapia para volver a reprogramar nuestro cerebro para que piense de manera correcta, para que piense y se enfoque en la verdad bíblica de quiénes somos y de que estamos en esta vida porque Dios nos puso acá, de que estamos en esta vida y que no somos dueños de nuestra vida, sino que el que nos dio vida, el que sopló espíritu en nosotros, nos trajo con un propósito, aunque ni siquiera lo entendamos, lo veamos, lo querramos. Hay amigos alrededor tuyo que te aman, hay personas que te quieren ver bien, hay personas que te quieren ayudar, que anhelan acompañarte y no juzgarte. Hay que pedirle al Señor que esas personas nos lleguen, porque a veces, la verdad, hay personas que hacen más mal que bien, pero esas personas están. Y que hay un Dios que está deseoso de obrar en ti. Hay un Dios que anhela encontrarse contigo en donde vos estés y no sacarte a los pelos así de donde estás, sino acompañarte. Camina conmigo. Vos camina. No sabemos dónde estamos yendo, capaz que no entendés, no estás viendo. Vos camina conmigo. Que en el camino vas a ver cómo las cosas se van a empezar a acomodar. Creo que si podemos decir algo es que todavía no pierdas esperanza, que no pierdas la fe y que no, aunque sea muy difícil, lo digo de verdad, no dejes de enfocarte en lo que el Señor dice de vos y corre a los pies de Jesús. Corre a la palabra, aunque sea versículo diario, aunque sea ponerte un podcast de fondo, pero corre a la palabra porque es como una linterna, es como una luz en este camino y en este cuarto oscuro en el que muchas veces nos encontramos. En la descripción de este video vamos a estar dejando líneas de emergencia de Uruguay. Si encuentro de otros países que sabemos que son los que más nos escuchan, también las ponemos, pero para cortar la tensión. Eso. Vamos a estar dejando números de emergencia, números de prevención para el suicidio, números de ayuda emocional, números de violencia doméstica. No tengan miedo a usarlos ni vergüenza. Uh-huh. Y eso, sepan que, como dijo Ángel, que nuestro Instagram está, tanto el de grupo como personales, Uh-huh. y de que entendemos, capaz que no un 100% por diferentes formas en las que los vivimos, pero entendemos que si tú te acercás a hablarlo es porque ya no hay una hay una luz de emergencia y estamos para ayudar también. Somos comunidad, como siempre lo decimos, somos familia, somos club, así que estamos para ayudarte. Y si no es con nosotras, hay alguien, estoy 100% segura que hay alguien que te pueda ayudar. Sin duda. Sí, parece, va a sonar cliché lo que voy a decir, pero aunque en este momento capaz para algunas de las personas que están escuchando la noche puede estar pareciendo eterna, el sol ya en algún momento va a salir y aunque no salga, tenés un Dios que te va a acompañar durante toda la noche oscura. Así que nada, de vuelta, te pedimos que ya sea que seas la persona que lo está sufriendo como la persona que está acompañando, que lo hables, que verdaderamente puedas descargarte, quitar el peso de tus hombros y que más allá de que otras personas te puedan escuchar, también hay un Dios que, como dijo Martí, va a cargar tu yugo, o sea, tu carga para que vos cargues su yugo. Nada, muchas gracias por ver este episodio o escucharlo. Me siento rara de tener que promocionarnos, pero bueno, estamos en Spotify, Apple Podcast, como de GC Club Podcast. Correcto. Exacto. En Instagram también de GC Club Podcast. Nada, para seguir viendo episodios, escuchar nuestras dulces voces, se pueden suscribir o seguirnos y seguirnos. Seguirnos. Claro, por diferentes, claro. la verdad. Seguirnos en Instagram para saber cuando subimos nuevo episodio y nos estaríamos viendo el episodio que viene.
Octubre, En septiembre, octubre. octubre. Septiembre, octubre tenía que pasar por todo eso. Sí, Lo pasó el Tipo, año. a veces, porque yo lo hago en mi cabeza totalmente. ¡Qué vergüenza! ¿Qué va primero, marzo o mayo? Marzo, Porque está abril en el Abril. medio. mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, Bueno. nos vemos en octubre. Chao. Bye bye.